tal como lo anunciamos, está con nosotros el canciller César Landa para hablar de múltiples temas, viniendo además de un despacho tan importante como es la Cancillería. Doctor Landa, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Encantados. Manuel. Tengo una consulta inicial, si usted me permite, que usted tiene además el contacto y la línea abierta con los diferentes países en el mundo, las organizaciones internacionales. ¿Cuál es la imagen en este momento del Perú en el exterior? La política exterior refleja la situación interna del país y en esa medida, en unas circunstancias de convulsión que se vienen dando desde la propia elección del año pasado, en la cual la comunidad internacional no solamente legitimó, sino convalidó unas elecciones limpias, transparentes, con observadores de la Unión Europea, Estados Unidos, OEA, no ha terminado de presentarse una situación de crispación, lo cual refleja entonces una situación que debe más bien volcarse a forjar los puntos de unidad y de integración a efectos de que se pueda cumplir, ¿no?, las expectativas legítimas ciudadanas, democráticas, de bienestar, de seguridad, ¿no?, y con los cambios que demanda también la sociedad, ¿no? Por ejemplo, Perú recibió en asunción de mando a jefe de Estado, pero luego también la visita del secretario general de la OEA, del señor Josep Borrell de la Unión Europea, en situaciones incluso críticas como el tema del derrame. Inmediatamente la comunidad internacional se ha volcado a apoyar a través de Naciones Unidas y grupos de expertos, ¿no? El Perú va a ser sede de la PEC del 2024. Este año el presidente está invitado a la conferencia de Davos, ¿no?, la reunión mundial económica más importante. Por decir algo, pasado mañana viene el canciller de Arabia Saudita, ¿no?, también a ofrecer la cooperación. Es decir, el Perú internacionalmente avanza, pero a nivel interno se requiere también lograr puntos de consenso y de acuerdos. Ahora, esa crispación a nivel interno que usted ha hecho bien en reseñar lo que fue la elección sumamente polarizada, eso de alguna forma hoy tiene otro capítulo u otra forma de sobrellevar ese enfrentamiento, pero al fin y al cabo sigue siendo tal. Pero hay ya, digamos, la constitución de un gobierno que, a decir de los entendidos, pues está yendo hacia atrás en reformas fundamentales. Yo en un momento le quiero preguntar sobre el Perú respecto a la OCDE, pero esta crispación interna, ¿cuánto afecta nuestra imagen hacia afuera? Es decir, lo que nos está pasando aquí, los ministros cuestionados, la crispación política, la actitud del Congreso, la actitud del Ejecutivo, esta permanente bronca que tenemos, ¿no?, entre nosotros y que aquí relatamos diariamente, ¿cuánto nos está afectando hacia afuera? ¿Cómo no? Yo diría que la respuesta tiene un ámbito jurídico y un ámbito político, ¿no? El ámbito jurídico está claro, es un gobierno legítimo y también una oposición que ejerce una función de control, fiscalización, y ese debate interno de los límites del ejercicio del control, la fiscalización, ha generado ya, por ejemplo, el año pasado, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunciara llamando, ¿no?, o la atención sobre el uso, por ejemplo, de la incapacidad moral permanente como causal eventual para una institución del presidente Castillo que no alcanzó los votos necesarios, como ya anteriormente se ha venido utilizando desde 2017 con Vicente Kuczynski, Martín Vizcarra. Y esa preocupación es precisamente que es importante, ¿no?, que la democracia y la gobernabilidad requiera también un equilibrio de poderes. Desde el punto de vista económico, digamos, diría que hay inversión de acuerdo a los índices que se han presentado el año pasado, mayor recaudación, incremento del PBI, aumento del empleo, el dólar revalúa al sol, ¿no? De modo tal que ese acompañamiento económico, que es no solamente externo sino interno, debe ser acompañado también por acuerdos políticos, ¿no?, por acuerdos sociales que le generen
incluso mucho mayor beneficio al ámbito económico, ¿no? Que es Claro. importante para la seguridad de todos, ¿no? Ajá. Recientemente un artículo muy comentado aquí y afuera del prestigioso medio Financial Times dice que Perú merece un nuevo comienzo político. Usted sabe, el Financial Times es muy influyente en los inversionistas, en los líderes en el mundo. Perú no puede permitirse, dice el artículo, 4 años y medio más de caos gubernamental. Ha llegado el momento de que los legisladores pongan el interés nacional en primer lugar y brinden a los votantes una nueva oportunidad de elegir un líder capaz, o sea, cambio en la administración, es lo que opina el Financial Times. ¿Cuál es su posición como canciller del Perú? Bueno, yo puedo dar la posición de la Cancillería en lo que atañe, ¿no?, a lo que es la política exterior en materia económica, y el comentario que corresponde a un periodista, ¿no?, comentarista del Perú, en su ejercicio de libertad de expresión, pues será esa que menciona. Pero desde el punto de vista de un Estado democrático constitucional, hay reglas democráticas y esta precisamente es la elección legítima por 5 años, ¿no? Lo que también pone en evidencia, aunque no lo señala, es que estos cambios de presidentes en este corto periodo, claro, no se origina el 28 de julio de 2021, ¿no? Si viene precisamente desde el año 2016, ¿no? Donde empieza precisamente la búsqueda de la vacancia, el presidente Kuczynski, su renuncia, y luego la de Martín Vizcarra, como sabemos, ¿no? De ahí que, poniendo las cosas en orden realmente, más que una salida simple, ¿no?, de que se vayan todos, creo que es que el Perú tiene la capacidad de reencontrarse a sí mismo en estas situaciones de crisis post-pandemia, ¿no? Porque hemos vivido en la guerra con Chile también con una división, ¿no?, de nuestros líderes, y en la República, en su momento auroral de 200 años, igual, ¿no? Esa división, claro, creo que es el momento de trabajar por el Perú. Si me permite, el ¿Sí? primer párrafo del Financial Times se refiere al ministro Condori, al ministro de Salud, y eso ha causado suma conmoción. Es decir, que un ministro en plena pandemia del COVID-19, que vende un agua racimada en videos que se han visto y acabamos de recordar uno hoy, es lo primero que dice, ¿no? Que, digamos, hay un concierto, un consenso en la comunidad médica que demanda su renuncia. Ahí comienza el artículo de Financial Times. Y luego postula la tesis de que el presidente Castillo debe renunciar y que el Congreso debe vacarlo en buena cuenta, es lo que dice el artículo, ¿no? Pero esto del ministro de Salud, para usted, ¿no es un desacierto que hayan nombrado a una persona en plena pandemia que no duró ni 6 días en la Dirección Regional de Salud de Junín y otras perlas más, mentir en conferencia de prensa? Usted estaba ahí diciendo que la FDA había aprobado su dichoso producto cuando eso fue falso, porque la misma empresa que hace el Cluster X2 dice que no está reconocida por la FDA. Eso es muy grave, ¿no? Yo creo que las políticas, en este caso de salud, que se ha venido desarrollando, ¿no?, ha garantizado en lo que compete a la política exterior el aseguramiento de las vacunas, ¿no?, para la implementación a través del Ministerio de Salud y otros a cargo del ministro anterior. Y yo creo que hay que evaluar en función, evidentemente, de los resultados concretos, pero también, evidentemente, los cargos públicos requieren integridad, competencia, ¿no? Y eso, claro, es una tarea que es responsabilidad del Premier y del presidente, que son los que nombran a los ministros en diferentes sectores, ¿no? Y el ámbito de actuación, como le digo, de la política exterior está delimitado, ¿no?, a asegurar a toda la población las vacunas por los contratos y también el abastecimiento de las mismas. Digamos, creo que ahí no hay ningún desacuerdo. Creo que en eso estamos de acuerdo. El problema es lo que usted acaba de decir, la integridad y la competencia para ser ministro de Salud. Y lo que es casi un consenso, salvo los partidarios de Perú Libre, salvo el señor Cerrón, pero los demás, los que vemos la situación desde fuera y los médicos, dicen que este señor no tiene ni integridad ni competencia.
Entonces, ¿cuánto está afectando a la institucionalidad? Que es un requisito para estar en la OCDE. Ahora vamos con eso. ¿Cuánto está afectando en la institucionalidad la designación de este señor, canciller? Claro, le digo, la competencia, ¿no? En el nombramiento o remoción de los ministros, que todos tenemos los cargos a disposición, está en el Premier y está en el presidente de la República, ¿no? Y la Cancillería coadyuva, ¿no?, en los instrumentos para una política sanitaria, en este caso de vacunación, que es el campo donde podemos nosotros afirmar y establecer las políticas públicas. La designación o la remoción y las decisiones son de la competencia, de acuerdo con la Constitución, del Premier y del Presidente de la República, ¿no? Usted ha sido presidente del Tribunal, integrante del Tribunal Constitucional, cuando se pronunció el TC sobre la SUNEDU. Y hoy tenemos un Congreso que ha descabezado la SUNEDU. En línea coherente, digamos, con lo que usted postuló en su momento, el gobierno, el Ejecutivo, debe o va a observar la ley anti-SUNEDU que fue aprobada por el Congreso. La política educativa, claro, en el momento que fui magistrado del Tribunal Constitucional, en efecto, aprobamos una sentencia en la cual era importante un organismo que fiscalizara, ¿no?, las universidades para garantizar una política educativa superior con calidad, ¿no? Y evidentemente que la implementación de la SUNEDU bajo ese marco, además de la ley universitaria, ¿no?, sufrió una serie de demandas sin posibilidad que el Tribunal Constitucional rechazó hace unos 4 o 6 años, ¿no? Y ciertamente que se plantea, ¿no?, un dilema para algunos parlamentarios, en mayoría que han aprobado este proyecto en primera votación, a efecto de realizar reformas, ¿no? Sin embargo, de una preliminar, ¿no?, conocimiento de esta, ¿no?, y deliberación también, que no termina, ¿no?, porque se discute y se estudia estas políticas públicas en el Consejo de Ministros, en los pocos que han habido. Hay obviamente una posición a efectos de que el ministro lo ha expresado, ¿no?, de apoyar la reforma educativa, ¿no?, y me parece que es coherente en términos con la política del presidente de la República, que es un maestro, claro, de educación básica, pero que no está exento, obviamente, de la política educativa también. O sea, ¿no?, se va a observar, es lo que usted está diciendo. No se ha terminado la discusión ni la deliberación, pero hay obviamente una posición y posturas también, como todo debate plural, en torno a las ventajas y desventajas de uno u otro artículo de la ley que viene aprobando el Congreso. Claro, ¿no? Pero digamos, la ley aprobada por el Congreso retrocede, es un desaliento para la calidad universitaria, la calidad educativa en las universidades. Mi experiencia concreta ha sido de que el organismo de la SUNEDU, y yo vengo del mundo académico, ha cumplido un rol importante, ¿no?, en la elevación de la calidad educativa, y ciertamente que ha tenido consecuencias no deseables, como que haya miles de alumnos que no hayan tenido la opción de tener una universidad licenciada, y que también ha habido esfuerzos de la SUNEDU o el Ministerio para lograr que muchos alumnos pasen al sistema de educación pública, que hay que reforzar, ¿no?, que es una tarea pendiente todavía de asegurar, ¿no?, el retorno a los alumnos a una educación de calidad. Y no solamente de vacantes, sea privadas o públicas, sin calidad. ¿Cómo va el Perú? Porque es un proceso largo, ¿no? Pero ¿cómo va el Perú respecto a... Además, el Perú fue uno de los primeros países en comprometerse con la OCDE, y básicamente son 5 áreas, ¿no? Usted lo sabe mejor que yo. Crecimiento económico, gobernanza pública, anticorrupción y transparencia, capital humano y productividad, y medio ambiente. Fíjese nomás. Entonces, si tenemos a un ministro de Salud que miente sobre la FDA, que cree en la pseudociencia, a un ministro de Defensa que es agresor y ha sido denunciado como tal, a un ministro de Transportes que no solo también ha sido denunciado por agresión, sino y pretende petardear la reforma del transporte. El gobierno, por lo menos hasta ahora, no se ha pronunciado. Usted nos dice algo que parece alentador, aunque no hay un consenso y no hay una decisión tomada, pero se está descabezando a la SUNEDU. ¿Así vamos a, digamos, postular a la OCDE
¿Estamos cerca o estamos lejos? Es un proceso de mediano plazo. Hay países como Colombia o Chile o Costa Rica que ha demorado 5, 6, 7 años porque cada proceso es ad hoc a cada país en función de ciertos estándares que la OCDE establece para cada país. Seguramente necesitarán más tiempos o más reformas o menos reformas. Por ejemplo, hay una que el Parlamento pretendía desconocer, ¿no?, con una reforma constitucional la capacidad de la SUNAT para poder levantar el secreto bancario, y han tenido, obviamente, la sensatez que corresponde al Parlamento, eliminar, ¿no?, el solo, para no eliminar la posibilidad que la SUNAT pudiera llevar a cabo estos levantamientos del secreto bancario conforme a los acuerdos que habían suscrito con la OCDE. De modo tal que no se trata de que sea un ensayo-error, ¿no?, pero sí establecer metas claras. Por ejemplo, la Cancillería a fin de mes tiene programado abrir en la Embajada de Perú, en la sede de la OCDE en París, una oficina que se encargue de monitorear permanentemente, con un equipo también multisectorial, con representantes del IMEF, la conducción del proceso de aproximación de acuerdo a una hoja de ruta que establezca la OCDE para ir cumpliendo paso a paso en las diferentes áreas, como he dicho, de gobernanza, desarrollo sostenible, lucha contra la corrupción o mayor recaudación, ¿no? Entonces es una tarea que se está implementando por el interés de los beneficios, no solamente económicos o sociales, sino también de la gobernanza, que implica también balance de poder. Pero, digamos, la gobernanza como tal, más allá de lo que pueda estar escrito en el papel, de lo que sean reformas a largo plazo, que están siendo petardeadas en este quinquenio, por cierto, pero en lo que a la gobernanza se refiere, está implosionando, canciller. No solamente tenemos las designaciones que le acabo de reseñar, están entrando como hordas a la administración pública, partidarios, amigos, amigotes, cercanos del señor Cerrón, del Partido Perú Libre, solo por ser del Partido Perú Libre. Entonces, si hablamos de gobernanza para calificar a la OCDE, en estos momentos, ¿no cree usted que nos estamos petardeando? ¿No cree usted que estamos retrocediendo décadas en lo que a la gobernanza se refiere? Hay un historiador, Macera, que decía: todo puede pasar en el Perú un día y nadie en 100 años, ¿no? Y es cierto que a veces hay circunstancias muy difíciles, pero creo yo que la legitimidad de estas acciones gubernamentales hay que verla no solamente en el origen, sino en el desarrollo y en los resultados, ¿no? Y, por ejemplo, en los temas de salud o en temas... hemos visto cómo se logra con esta situación de crisis más del 80% de vacunación, ¿no? Yo creo que el Perú necesita también esperanza, principio de esperanza, pero también con responsabilidad, como usted señala. Y en ese sentido, si hay que hacer los ajustes correspondientes, se va haciendo como ha ocurrido también en otros países, ¿no? Nada está escrito en piedra, está claro, ¿no? Y creo que los índices y los avances progresivos, y no hay que esperar 5 o 6 años, van a indicar los cambios necesarios de políticas, y si no, también de los equipos, ¿no?, para una mejor conducción. Sí. Pero el Perú, a nivel exterior, creo que es responsable en el manejo y también en función de las incidencias que en orden interno tiene, como digo, el cambio de criterio del Parlamento para ajustarse en materia tributaria a esos estándares. El Ejecutivo desde ya también tendrá que hacerlo cuando corresponda o corresponda, ¿no? Nos llamó mucho la atención aquí, se firmaron varios convenios con Brasil. Pero uno que nos llamó particularmente la atención fue, ya que usted lo menciona, los relacionados a salud. Y allí, bueno, estuvo el presidente Castillo con el presidente Bolsonaro. El presidente Bolsonaro le gastó una broma, le quitó el sombrero, todo lo demás. Pero esa es la anécdota. Lo que nos llamó la atención fue que se firmaran convenios de salud con el presidente más antivacunas que existe en el mundo y el presidente más anti-COVID que existe en el mundo. ¿Qué de bueno puede traer para el Perú firmar convenios con el Brasil, pero fundamentalmente con Bolsonaro, que es quien ha rubricado estos y ha refrendado estos convenios, cuando, como le digo, es un presidente que no cree en las vacunas? Mire, lo que está claro es que este mundo bipolar, ¿no?, que antes era Occidente, Oriente, y ahora democracias liberales y democracias iliberales, como la del presidente Bolsonaro o Trump en su momento, en temas medulares como este tema de la pandemia, ¿no?, ha hecho de que en Estados Unidos, en Brasil, se llevan a cabo vacunaciones y programas de cooperación, donaciones, ¿no?, de modo tal de que esa diplomacia pragmática, que nosotros llamamos una diplomacia sanitaria, puede coincidir con una persona que tiene una visión jefe de Estado distinta
pero que hay políticas públicas que benefician a los peruanos de la zona de frontera, ¿no? Sobre todo porque son zonas muy deprimidas y que faltan integrarlas y brindarles los servicios de salud. Hay un tema también, un componente cultural, ¿no? Que hay poblaciones indígenas que a veces prefieren usar métodos tradicionales que la vacuna, pero es una tarea precisamente también de unidad e integración de acuerdo a sus estándares, claro, con costumbres, para acceder a una mejor calidad de vida mediante esta protección sanitaria. Pero ¿es posible que haya sido inoportuno el momento? Porque usted nos está dando el marco general, todo es muy claro ahí, pero hasta han almorzado juntos, han almorzado con Bolsonaro. Sí, ¿No fue, digamos, el momento menos indicado, justo ahora, con Bolsonaro, que hace videos, hace videos y dice, no vacunen a sus niños, lo dice? Y él desde el principio le estornudaba a los periodistas, decía, acá no existe el COVID, es una gripecita, y esa es la imagen que se ha ganado Bolsonaro en el mundo. Entonces, claro, firmar convenios de salud con ese señor, no con, digamos, el Brasil podríamos tener, ¿no?, algún tipo de beneficio, que es lo que usted nos está reseñando, pero ¿no fue el momento menos indicado? Bueno, yo diría que para los temas de salud y la urgencia, más bien no hay tiempo, sino más bien necesidades. En las políticas puede haber cosas urgentes, cosas que son necesarias y que son posibles. Yo creo que por la salud de la población bifronteriza peruana, ¿no?, brasileña, sí, ¿no? Ahora, el hecho de que sea un presidente que ha sido electo por el pueblo, ¿no?, y habrá elecciones, ¿no?, y los cambios que el pueblo brasileño decida, en tanto que hay puntos comunes, igual se dialoga, no sé, en su época dialoga Putin con el presidente Biden, ¿no?, y en su momento Trump con el presidente de Corea del Norte, ¿no?, por poner extremos. Es decir, la política internacional no es ya de la Guerra Fría, sino de la multipolaridad, mejor dicho. No, creo que no me dejaba entender. No es mi ángulo ese. Mi ángulo no es el de la Guerra Fría, claramente, porque claro, el señor es ultraconservador, ¿no?, sino por su postura antivacuna. Esa es la preocupación que a nosotros nos surgió, por su postura anti-COVID, ¿no? Y otra es la postura como jefe de Estado, ¿no? Como jefe de Estado reconoce a los presidentes con los cuales no tiene afinidad y reconoce políticas comunes en hechos o materias en los cuales no tiene afinidad. De modo tal que esa es una política, creo que madura, ¿no?, precisamente porque si no estaríamos en un mundo de no acercamiento con nuestros países vecinos, a lo mejor con unos sí, con otros no. Y el Perú se debe a sí mismo, pero también a su entorno, ¿no? Sí, de países que son hermanos en los pueblos, ¿no? El presidente Castillo no fue muy claro hace algunas semanas ya con la CNN, pero usted como canciller podría decirnos cuál es la posición del Perú respecto a Venezuela, respecto fundamentalmente a Venezuela y Cuba. ¿Son ambas dictaduras para el Perú o no? El Perú tiene una política exterior que la Cancillería ha ido afirmando, ¿no? Primero, reconociendo los principios de soberanía, de independencia, pero bajo ciertos valores. Entonces, el Perú tiene relaciones con Cuba desde los años 80, 70, y reconoce ese gobierno, y obviamente ¿como también democrático? ¿no? ¿Como gobierno democrático? Se reconoce, el Estado peruano reconoce a estados. La calificación de democráticos o no democráticos va en el ámbito de la política. No sobre Cuba, sobre Venezuela. El Perú ha sido muy activo con el Grupo de Lima y ha mostrado claramente una postura internacional condenando a la dictadura de Maduro. Esa es la posición peruana. Perú, hasta el año pasado, que el Acuerdo de Lima ha ido desgajándose en la medida que hay una oposición legítima y un gobierno efectivo que ha empezado a dialogar en México con el auspicio de los países latinoamericanos, muchos de ellos, y también con el apoyo de Noruega, ¿no? En ese sentido, el Perú promueve ese diálogo, la solución democrática y de libertades, ¿no?, y también de levantamiento de bloqueos para que el pueblo, sobre todo venezolano, no sufra, ¿no? Claro. Esa es la postura que Perú ha mantenido y se mantiene, ¿no? Claro, yo entiendo cuando usted me dice que Perú busca una solución democrática para Venezuela, significa que justamente padece o carece de democracia Venezuela. Si alguien
necesita, un país necesita una solución democrática, es que carece de ella. Con lo cual, La democracia Venezuela es un no es proceso. una democracia. No existe democracia en Venezuela. A ver, la democracia es un proceso, ¿no? Y una serie de actos. Elecciones libres, ¿no? Una oposición, ¿no? Que tenga la libertad de expresión y que no haya opositores presos, ¿no? Y el Perú por eso siempre ha invocado, ¿no? A la solución democrática y a cabo, ¿no? Elecciones que renueve de acuerdo con un voto popular y con observancia de los países, ¿no? Garantes de este proceso de diálogo, ¿no? Esa es la orientación. Sobre todo invocando también que estamos una comunidad que tenemos debilidades institucionales. En Perú una, en Venezuela otra, pero buscando precisamente, ¿no? Una colaboración en el fortalecimiento de la democracia en la región, ¿no? Y condenando lo que se tenga que condenar, ¿no? Condenando. Muy bien, el canciller César Landa con nosotros. Se nos han quedado preguntas en el tintero, pero va a ser un gusto conversar en una nueva oportunidad. Señor Landa, muy buenas noches, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.